Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Menuda semanita que hemos tenido en los mercados. Cuando parecía que volvíamos a esa zona de máximos, lo comentábamos ya en el último vídeo. Ojito, estamos en una zona de resistencia, puede que nos quede poquita subida. Y esta semana decíamos, cuidado, porque teníamos de nuevo esos datos que hacía un mes habían tirado de forma importante hacia abajo a los índices. Primero con esos datos del ISM manufacturero en Estados Unidos y posteriormente a final de la semana con esos datos del desempleo. Luego lo comentaremos, pero como hemos visto que han sido negativos o quizás peor de lo esperado, pues ha acabado provocando de nuevo caídas muy importantes. Lo comentaremos y luego posteriormente la sección de los índices lo analizaremos quizás para ver dónde estamos ahora mismo, si ya vamos a volver a caer de forma tan importante como veíamos hace un mes o si por el contrario todavía nos podemos mantener en la zona alta que llevamos viendo en los últimos meses. También, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues veremos todas vuestras acciones, todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Comentaremos esos datos interesantes de Twitter también y les comentaremos de una forma, como siempre, objetiva. Os daré mi opinión de ellos. Y antes de comenzar con ese comentario donde veremos un poquito qué ha pasado esta semana y la sensación que tengo, que creo que es clave para saber esa hoja de ruta que debemos tener en mente para saber analizar más bien la psicología de los inversores para quizás adelantarnos a lo que pueda llegar a suceder. Antes de todo eso, os voy a comentar alguna novedad que vamos a traer al canal y que creo que puede ser muy interesante. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues siempre por estas épocas del año solemos traer alguna que otra novedad al canal. Y vamos con esta primera novedad que vamos a traer este año porque es probable que quizás en unas semanas comentamos alguna que otra novedad que estoy seguro que os va a convencer. La primera novedad que vamos a establecer este año es que vamos a activar la opción de miembros del canal. Para los que no lo sepáis, la opción de miembros del canal consiste en que tú pagas una pequeña cuota todos los meses. Ya os digo que la cuota que voy a poner en el canal va a ser totalmente irrisoria, pero a cambio lo que vais a tener son vídeos que no van a poder ver todas las personas que estén suscritas al canal, solo esos miembros del canal o personas que ni siquiera estén suscritas al canal. Y esos vídeos van a ser quizás unos vídeos más personales, donde voy a comentar quizás experiencias personales, donde voy a comentar mi opinión de forma más personal de lo que estamos viendo. También pues quizás que quiero comentar con vosotros qué brokers utilizo, pues lo vamos a hacer ahí. Que os quiero comentar alguna operativa que voy a hacer, lo vamos a hacer ahí. Es decir, vamos a ir publicando vídeos que no van a ser los que hacemos todos los días, que no van a ser todos los que hacemos todos los domingos, sino que van a ser vídeos más personales. Y yo creo que eso es bastante interesante porque quizás va a haber un contacto más cercano. Por eso vamos a establecer esa opción de los miembros del canal. Este va a ser el principal beneficio que vas a obtener. Además, también he pensado que para los que queréis haceros miembros del canal, vamos a hacer vídeos de mega consultorios de vez en cuando para analizar todas las acciones que me hayáis pedido. Es decir, vídeos especiales donde los que sois miembros del canal podáis pedirme acciones. Y haremos vídeos única exclusivamente para analizar todas esas acciones. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que cuando hacemos los vídeos del resumen semanal se me juntan 20 acciones y las tenemos que analizar deprisa y corriendo. Pues bueno, en esos vídeos quizás las analizaremos un poquito más despacio y un poquito más poniendo la lupa para que entendamos mejor en qué situación se encuentran todas esas acciones. Y creo que lo más importante que va a aportar esta nueva opción de los miembros del canal es que todos aquellos que os guste el canal, que queráis que siga el canal, pues una forma buena de apoyar el canal sería quizás con esa pequeña cuota. Así que bueno, esta es la principal novedad que vamos a traer al canal. Tengo varios vídeos pensados que creo que van a ser muy, pero que muy buenos. El primero de ellos le vamos a ver probablemente la próxima semana. Va a ser un vídeo, os lo había comentado esta semana en los vídeos de los análisis diarios, en el que vamos a ver acciones que son muy importantes, que han sido la punta de lanza de toda la subida de los mercados y que, como vamos a ver, podrían estar formando un techo muy importante en los mercados. Y vamos a verlas y quizás si esas acciones no rompen ese techo que estamos viendo en los mercados, nos puede anticipar que estamos al final de toda la subida. Vamos a ver todas esas acciones porque van a ser acciones muy, pero que muy importantes. Pero solo será ese vídeo para todos aquellos que seáis miembros del canal. Y muchos os preguntaréis, vale, ¿y por qué ahora das este giro brusco? Pues bueno, como ya muchos sabréis, si seguís otros canales que también hablan de inversión, que hablan de economía, muchos de ellos se centran en quizás dar publicidad de otros brokers, de otros bancos, en los que quizás, pues, por dar la publicidad y que las personas se hagan una cuenta en esos bancos, ellos se llevan
un dinero. Pues bien, quizás mi forma de ver esa forma de rentabilizar un canal de YouTube no es la mejor. ¿Por qué? Porque quizás cuando tú estás recibiendo un dinero de otra plataforma externa por promocionarla, quizás perdemos la objetividad. Si yo el día de mañana veo algo que me resulta interesante y que quiero contarlo con todos vosotros, no va a ser porque haya hablado con esa plataforma y le diga, oye, dámenos cuánto dinero, yo hablo de vosotros y a cambio os llevo clientes. No. ¿Por qué? Porque pierdes la objetividad. A lo mejor si ganas 4 duros, pues te da igual. Pero cuando ya ganas mucho dinero, evidentemente pierdes la objetividad. Por eso creo que es mucho mejor pagar una pequeña cuota por todos vosotros que queráis apoyar el canal y que penséis que el contenido que aporto es interesante y todo lo que os cuente será de forma objetiva y no influenciada quizás por un dinero que estás ganando aparte. Es mi forma de verlo, no es lo normal y en YouTube por lo general no funciona así, es decir, normalmente todos los canales venden un producto externo y así ganan dinero, porque yo os aseguro que con la publicidad se gana muy poquito dinero, prácticamente no se gana nada. Entonces, bueno, creo que es una forma quizás de hacerlo de forma diferente, veremos a ver cómo acaba funcionando, pero bueno, lo vamos a poner en funcionamiento con la publicación de este vídeo. Veremos a ver, ya como os he dicho antes, más adelante vamos a ver más novedades que también van relacionado con esto, pero que todavía no os voy a contar porque sigo trabajando en ello, como os venía comentando en las últimas semanas. Así que bueno, hasta aquí la primera novedad que vamos a tener en el canal y más adelante ya os iré comentando. Bueno, vamos a comentar a ver qué ha sucedido esta semana. Fijaros cómo hayamos visto una recuperación enorme en los mercados después de haber visto esa caída tan fuerte, y lo que decíamos es que cuando viésemos esa caída deberíamos empezar a escuchar que no iba a pasar nada, que nos íbamos a recuperar muy bien y que, bueno, que todo volvería a subir. ¿Eso qué provocaría? Que hubiese muchos inversores pequeños que no habían podido entrar en los mercados en los últimos meses, que ahora diciendo, bueno, pues estamos de rebajas, vamos a comprar, y nos subimos a la subida y se estaban frotando las manos. ¿Por qué? Porque quizás habrían comprado en la parte baja de la caída o quizás a mitad de recorrido, volvimos a máximo, estaban ganando dinero y dijeron, vale, me he subido al tren en el momento preciso, en el mejor momento. Pues bien, fijaros como esta semana de nuevo hemos empezado a ver un batacazo importante en algunas acciones que seguro que son las que tenían en mente muchos de estos inversores, porque a las principales acciones, un gran ejemplo, Nvidia, que hemos visto una caída muy fuerte y que parecía que estaba muy sobrecomprada, muy cara, y que con esas caídas que veíamos hace un mes, pues quizás muchos inversores se subieron al carro. ¿Esto cuadra con la hoja de ruta que venimos comentando en los últimos meses? Pues cuadra perfectamente. ¿Por qué es tan importante esta hoja de ruta? Porque creo que estamos detectando la psicología de los inversores y eso es la clave a la hora de invertir, que es principalmente lo que se basa el análisis técnico, en esa psicología de los inversores. ¿Por qué la estamos detectando muy bien? Porque estábamos viendo esa euforia que veíamos con la última subida y decíamos, cuidado, si empiezan a salir datos del empleo que son más negativos, que la economía se enfría, pero todavía no pueden bajar los tipos de interés, puede que empiece a haber una corrección. Vimos esa corrección, en la corrección tendría que subir porque entraba el inversor pequeño, pero iba a ser una nueva subida que no nos podíamos fiar demasiado, cercana de nuevo a máximos, vimos la subida de nuevo a máximos y ahora de nuevo, ¿qué pasa? Que vuelven a salir datos y vuelven a salir por debajo de lo esperado. Lo hemos visto esta semana con los ISM, lo que estamos viendo en Europa es espectacular, los PMIs son malísimos, pero malísimos. El problema es que nos hemos acostumbrado a ver datos económicos muy malos y que la bolsa siga subiendo, pero esto acabará explotando por algún que otro lado, pero al final vemos como el peso que está ganando el que Estados Unidos se enfrente a una recesión económica está ganando a todos aquellos que se piensan que la bolsa siempre va a seguir subiendo. ¿Eso que está provocando? Pues que notemos ya una clara debilidad en los mercados y que ahora estamos viendo de nuevo una caída importante que se está empezando a parecer a la que veíamos hace un mes. ¿Va a ser una caída vertical y que vamos a perforar esos mínimos? Pues bueno, eso estará por ver, porque siempre que estamos en un techo en los mercados solemos ver bastante volatilidad. ¿Para qué? Para ver que el inversor pequeño aprovecha esas caídas para comprar, entre comillas, barato, y el inversor grande está distribuyendo todas esas acciones que había comprado hace años. Por lo tanto, este movimiento se puede alargar un poquito más. ¿Hasta dónde? Pues ya lo hemos venido comentando. Es probable que quizás cuando venga ya esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos, que se espera que sea en septiembre, sí quizás esa bajada es suficiente, porque antes decíamos que con una bajada de los tipos de interés había muchos inversores
que pensarían que la bolsa va a subir, van a comprar y eso podría provocar un rebote en los mercados. Pero ahora parece que una bajada del 0,25 en los tipos de interés en Estados Unidos no es suficiente y tenemos que bajar los tipos de interés un 0,5. Quizás si bajasen los tipos de interés un 0,5 es cuando provocaría de nuevo un rebote y quizás evitaríamos perforar los mínimos que veíamos hace un mes. Pero parece que si por el contrario la bajada es de solo 0,25, los inversores no se lo van a tomar bien. En mi opinión, que prefiero una bajada del 0,5 porque así nos va a dar la opción otra vez de un movimiento importante en la parte alta y eso se opera muy pero que muy bien, son movimientos muy pero que muy bien marcados y además ya tenemos bien situada la zona de resistencia y la zona de soporte, así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. La verdad que es que está siendo bastante curioso porque llevábamos viendo hace un mes y pico salieron datos que eran negativos, mientras tanto por el camino va saliendo algún que otro dato que quizás tiene menos relevancia, que parece que no es tan malo, principalmente del desempleo, pero que esos datos del desempleo están totalmente manipulados, como podemos ver, que luego hacen revisiones y dicen donde dije digo, de ahora digo Diego, y ahora que han salido datos que quizás ya parecen más complicados de manipular, donde se ve que la situación económica no es favorable y que vamos de cabeza a una recesión y que no va a haber un soft landing, o por lo menos esa es mi opinión, luego veremos a ver, pues la bolsa vuelve a corregir y el inversor pequeño, en mi opinión, creo que piensa que es una buena oportunidad. Sería una buena oportunidad si quizás la perspectiva de crecimiento económico pudiese ser real. Pero como en mi opinión, creo que el crecimiento económico está totalmente deteriorado y que donde estamos es en un principal escenario donde el decorado lo han intentado mantener durante mucho tiempo y que no nos extrañe que lo intenten mantener hasta las elecciones en Estados Unidos o muy cercano a ellas, pues no me resultaría demasiado fiable pensar que ahora mismo estamos de rebajas para mantener la tendencia alcista. Bien, vamos a seguir con esos datos interesantes que hemos sacado esta semana de Twitter. Antes de empezar, quería comentar con vosotros que la semana pasada, bueno, la última vez que hice el vídeo, la próxima semana me dejaste algún comentario, quizás diciendo que algunas de las personas de las que traigo tweets, que bueno, que a lo mejor, que si son muy catastrofistas o muy optimistas, es decir, como que dabais vuestra opinión, que a lo mejor no eran tan de fiar. Yo lo que hago es traeros datos que me resultan interesantes y de forma objetiva os digo normalmente si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque yo os traiga estos datos no quiere decir que esté totalmente de acuerdo. Hay muchas veces que traigo datos y os digo, pues bueno, a mí no me parece tal y como lo está comentando y le hago otra lectura. Por lo tanto, pues bueno, creo que lo importante de esta sección es esos datos que me parecen interesantes de analizar y os doy mi opinión. Y el primero que vamos a traer esta semana es de Charlie Vilello. Fijaros que lo que nos está diciendo es que de los últimos 22 meses, en 21, se está viendo que los PMIs manufactureros están por debajo de 50, que es una zona totalmente contractiva. Y la última vez que se dio esa misma situación, lo vimos entre el año 89 y 91, donde luego vimos una recesión económica. Mi opinión de esto, pues lo que estamos viendo en los últimos meses, estamos viendo que los datos económicos están siendo negativos, pero no parece suficiente para hacer tirar las bolsas. ¿Por qué? Porque a la vez sigue entrando muchísimo dinero. Y en la bolsa lo que manda son las compras o las ventas. Si se siguen comprando acciones porque sigue entrando dinero, seguirá subiendo. De ahí que veamos ese perfecto decorado. Lo que pasa que hay muchas veces en las que eso se mantiene durante mucho tiempo y hay veces que se mantiene durante poquito tiempo. Esta vez parece que se está manteniendo durante mucho tiempo, pero antes o después el mercado lo acabará descontando. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de Héctor Chamizi. Lo que nos dice es que hay una alta correlación entre la tasa de desempleo y las ofertas laborales. Parece que las ofertas laborales van un poquito más adelantadas, podríamos decir, en este caso, que la tasa de desempleo. Y si las ofertas laborales estamos viendo que están cayendo con bastante fuerza en los últimos meses, es probable que la tasa de desempleo al final lo acabe recogiendo. Ahora, pues bueno, aunque vemos que el desempleo se está deteriorando un poquito, podríamos pensar que estamos cercanos al pleno empleo, que sería ese 4% en Estados Unidos. Ahora mismo está en el 4,2%. Pero si hacemos caso a esta correlación, lo que podría hacer es que el desempleo cayese con bastante fuerza. Y, ojito, porque lo que piensan los alcistas ahora mismo en bolsa, o lo que deberían pensar, es que
Si vemos que bajan tipos y el desempleo se mantiene estable, es decir, no aumenta demasiado, la bolsa podría subir, pero si el desempleo se empieza a deteriorar, esa bajada de los tipos de interés va a ir provocada porque la economía se estaría enfriando y eso yo creo que será incompatible con seguir manteniendo subidas en los mercados. Vamos con el siguiente de los tweets, que esto la verdad que está dando muchísimo de qué hablar y son esos repos. Ahora mismo parece que quedan 291.000 millones de repos. ¿Por qué está dando muchísimo de qué hablar este dato? Porque se está hablando mucho de que cuando se acabe esta hucha, podríamos decir, donde se está obteniendo dinero para crear liquidez y a la vez mantener la subida en los mercados, cuando se acabe, con la falta de esa liquidez, el mercado podría corregir con fuerza. Mientras hay otros que están diciendo que tampoco es tan destacable todo esto, sino que si se acaba esta hucha, pues crearán otra hucha y que esto seguirá subiendo. Quizás no es tan importante y se está haciendo una lectura, podríamos decir, por encima de lo que en realidad es este dato. La realidad, ¿cuál es? Que mientras hemos seguido viendo que los repos se han ido evaporando, la bolsa ha seguido manteniéndose alta. Es decir, la lectura que podríamos hacer es, tenemos liquidez aquí y vemos subidas en las bolsas. Lo que esperan los inversores es que si se acaban los repos, es que haya otra fuente de liquidez y la bolsa continúe subiendo. Eso está por ver. La realidad es que los repos se están agotando. Vamos al siguiente de los tweets, que es de Chati Vilello. Y la verdad que es bastante interesante también. Veníamos de estar acostumbrados a que la cotización de Nvidia diese subidas muy importantes, de doble dígito, y eso provocase las subidas más importantes en capitalización de una acción en la historia, que es lo que provocaba las subidas que veíamos en Nvidia por su capacidad tan grande dentro del mercado, quizás su importancia, su capitalización. Pero con las últimas caídas que hemos visto en los últimos meses está pasando totalmente lo contrario y esta semana hemos tenido un nuevo ejemplo. Hemos visto que con la caída que veíamos de Nvidia esta semana de aproximadamente un 10% provocaba la caída más grande en la historia de una empresa por capitalización. Es decir, ojito, porque parece que la tendencia está cambiando y normalmente cuando solemos entrar en ciclos de distribución, donde vemos que se están repartiendo esas acciones, solemos ver esta volatilidad. ¿Por qué? Porque las manos fuertes distribuyen, provocan caídas muy fuertes y a la vez el inversor pequeño entra pensando que están comprando en rebajas. Por lo tanto, yo creo que la lectura que se podría hacer de todo esto. Vamos con el siguiente de los tweets, que es de Javier del Valle. Lo que nos dice es que la producción industrial en Alemania cae un 2,4% mensual y un 5,3% anual. Este es el dato económico. ¿La realidad cuál es? Pues que el DAX ha estado hasta hace apenas una semana de nuevo muy cerca de la zona de máximos. Sí que es verdad que la economía europea parece que está bastante más deteriorada que la de Estados Unidos, pero todo tiene pinta que mientras Estados Unidos no dé una señal definitiva de que los mercados van a corregir, Europa se mantenga también muy cercana a esa zona de máximos, aunque estamos viendo quizás algunos índices como el CAC, estamos viendo también el Eurostoxx, que están bastante deteriorados ya y se están alejando de esa zona de máximos. Pero, como os digo, el dato no es lo que marca la subida o la caída en los mercados, es el dato económico, sino que es la compra o la venta. Y mientras siga el optimismo, entre comillas, podríamos seguir muy cercanos a esa zona de máximos. Vamos al siguiente de los tweets, y este yo creo que es de los más importantes porque nos va a marcar, o quizás ha marcado normalmente, el timing de cuándo va a venir esa recesión económica y cuándo vamos a ver las caídas más importantes en las bolsas. Y es esa desinversión de la curva entre el bono a 2 años y el bono a 10 años en Estados Unidos. Lo que se comentaba hace un par de años es que la curva se estaba invirtiendo y entrábamos en pánico porque pensábamos que cuando se invertía la curva es cuando veríamos las caídas más importantes. Cuando se invierte la curva, lo que estamos viendo es que nos estamos acercando a una recesión económica. ¿Por qué? Porque se empiezan a subir los tipos de interés y esa curva se invierte, pensando que estamos más cercanos a la crisis económica o a esa recesión. Pero cuando ya se desinvierte es cuando tenemos la tormenta justo encima y es justamente donde estamos ahora mismo. Estamos muy cerquita, ya incluso lo hemos llegado a ver en algún punto esta semana, de esa desinversión de la curva de los tipos de interés en Estados Unidos. Y esto creo que es muy peligroso porque nos está anticipando que estamos muy, pero que muy cerca de lo peor en materia económica y puede que probablemente en los mercados. Y vamos con el último de los tweets, que es de Héctor Chamizo. Muy interesante, pero bueno, es el típico dato que se basa en estadísticas pasadas
que normalmente suele funcionar, pero cuando hay turbulencias en los mercados o hay noticias positivas o pesimistas, pues a lo mejor no siempre cuadra. Lo que nos dice Héctor Chamizo es que históricamente del 12 de septiembre hasta el 11 de noviembre es cuando hay más volatilidad en los mercados, es decir, cuando vienen esas turbulencias. De momento, pues las turbulencias más claras las hemos visto a finales de julio y principios de agosto, que tampoco suelen ser puntos de excesiva volatilidad. Es decir, ahora lo que podríamos llegar a ver es el gran momento de volatilidad, donde se complican bastante las cosas. ¿Podría llegar a suceder? Pues veremos a ver por estacionalidad. Tocaría, pero en julio no tocaba y fijaros cómo la volatilidad se disparó incluso de la media que vemos en esas rayas grises y negras del peor momento que se da, como decíamos, entre el 12 de septiembre y el 11 de noviembre. Así que bueno, son datos que quizás pueden resultar interesantes. A mí estos datos me gustan mucho cuando hay una normalidad y quizás no hay tanta duda de que puede llegar a suceder, porque esto suele funcionar muy bien, pero cuando hay dudas, cuidado, porque estos datos a lo mejor no acaban de funcionar excesivamente bien, tanto de forma optimista como de forma pesimista. Y bien, vamos ya con el análisis de los índices. Yo creo que la lectura que tenemos que hacer esta semana es si con las caídas que hemos visto hasta ahora podríamos estar hablando simplemente de una corrección después de esa vuelta en nube para posteriormente mantenernos al alza. Podría pasar perfectamente, o si por el contrario con las caídas que estamos viendo ya lo que nos está marcando es ese doble techo en máximos para seguir corrigiendo y poner en duda los mínimos que veíamos hace aproximadamente un mes. Vamos a comenzar, como siempre, por el IBEX 35. Fijaros, tocamos la zona de los 10.300 puntos, donde estaba ese techo que veíamos en diciembre de 2023 y la vuelta ha sido brutal. ¿Hasta dónde hemos vuelto? Fijaros, hasta los máximos que teníamos en junio, es decir, una vuelta totalmente en V. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que estamos en el suelo del techo, es decir, de la parte alta que teníamos por aquí, en la zona de los 10.140, 10.150, y teníamos un soporte importante, y de momento no lo hemos perforado, es decir, en el IBEX 35 podríamos pensar que después de una subida muy vertical, simplemente hemos visto una corrección y que desde esta zona podríamos continuar con el impulso, ¿vale? Hasta ahí no pasaría nada. ¿Dónde estaría el problema? Si a comienzos de esta semana empezamos a ver que perfora esa zona de soporte, volvemos a perder la media de 70 sesiones y ahí es cuando vendría el riesgo. ¿Por qué? Porque recordad lo que decíamos cuando estábamos por aquí, el movimiento lateral. Decíamos, mientras no perfore la media de 70, podemos estar tranquilos, puede mantener la tendencia alcista, porque era la experiencia que teníamos desde noviembre de 2023. No la había perforado, habíamos visto cómo se mantenía sobre esa zona a principios de año, y al principio veíamos cómo también se mantenía sobre esa zona, pero cuando empezamos a ver correcciones por debajo de la media 70 y empezaba a entrar bastante volumen, es cuando dijimos, ojito, que esto se empieza a complicar. Siguiente objetivo, la media de 200, le perforamos con un gap muy importante y nos acabamos viendo hasta la zona de 10.300. Ahí vimos el final de esa primera caída y luego vimos esa vuelta a máximos. Por lo tanto, si ahora conseguimos mantenernos sobre la media de 70, podríamos pensar que no pasaría absolutamente nada y podríamos ir viendo subidas. Pero si perfora la media de 70, ojito. Sí que es verdad que podríamos pensar que la media de 200 va a actuar como soporte, pero a mí esto no me empezaría a gustar. En principio podríamos dar lugar a un movimiento lateral entre la media de 70 y la media de 200. El escenario más negativo, aquí. Y aquí va a estar la clave, en los 10.300 puntos. Queda muchísimo, pero es así. Si acaba perdiendo los 10.300 puntos, tendríamos la confirmación de ese doble techo, y ese doble techo nos podría estar marcando el final de toda la subida que llevamos viendo, no desde finales de 2023, sino desde octubre de 2022. Y si nos vamos al gráfico semanal, fijaros lo que tenemos. Podemos llegar a ver no una divergencia entre los máximos que teníamos por aquí, pero fijaros, aquí tenemos 61.55 y aquí tenemos 60.87, una nueva divergencia en el semanal, con un rechazo en máximos. Es decir, sería muy mala noticia. Además, si perforásemos la zona de 10.300 puntos, ¿qué perderíamos también? La media móvil de 70 sesiones. Una media móvil que, fijaros, no ha perdido en toda la subida que veíamos desde 2022. Es decir, si ahora
confirmamos el doble techo, perdemos la zona de 10.300 puntos, yo creo que toda la tendencia alcista en el medio y largo plazo que comenzó en octubre de 2022 estaría acabada y empezaríamos una corrección importante. Lo peor de los mercados, pues quizás por el contexto macroeconómico que tenemos, podría cuadrar perfectamente. Vamos a ver también el gráfico mensual. Y fijaros cómo también el RSI en la última subida llegó a 67,98, nos alejamos de la zona de 70, el anterior pico estaba en 70 y fijaros cómo hemos dado continuidad a esa divergencia. Es decir, tenemos todos los ingredientes para poder llegar a pensar que estamos al final del ciclo alcista en las bolsas. Quizás si los datos económicos no fuesen tan negativos, lo que estamos viendo últimamente, y que se ha alargado muchísimo el chicle, pues podríamos pensar quizás que vamos a ver una corrección como la que veíamos en el año 2022, una corrección importante, a lo mejor un 20%, un 30%, y no pasaría nada, aunque tuviésemos este tipo de divergencias. Pero como el contexto macroeconómico creo que empieza a ser bastante negativo, creo que nos podemos empezar a preocupar. Hay que ver la diferencia entre las caídas que vimos en la bolsa en 2022 y las que estamos viendo ahora. Quizás lo que vimos en 2022 fue un miedo, pensando que debido al excesivo nivel de deuda que teníamos, si empezaban a subir los tipos de interés, todo rompería. Pero como se siguió inyectando dinero, todo se mantuvo muy bien. Los datos económicos no eran tan negativos como están siendo ya actualmente. Lo que pasa es que se esperaba que se empezasen a deteriorar de forma importante. Pero eso no llegó. Ahora no estamos esperando nada, sino que ya lo tenemos encima y tenemos datos negativos en los gráficos. Vamos a seguir con el DAX. ¿Qué ha pasado en el DAX? Pues fijaros, lo que decíamos en el último vídeo es que había índices que lo habían hecho muy bien anteriormente, antes de ver la corrección, y que era probable que incluso algunos de ellos viésemos nuevos máximos históricos. Caso del DAX, nos hemos ido a marcar nuevos máximos históricos. ¿Qué ha pasado? Que al superar esa zona hemos visto un rechazo y hemos visto una falsa ruptura al alza. Y eso es muy mala señal. Sinceramente es muy, pero que muy mala señal ese tipo de rupturas para luego corregir con tanta fuerza como hemos visto esta semana, donde encima hemos visto que el volumen ha aumentado. Fijaros, el MAC también está dando señal de venta y fijaros cómo el cierre del viernes está poniendo en riesgo de nuevo la media 70 que había actuado como soporte en junio. Ya lo vimos cuando la perforó, además esa zona de 18.275, la caída fue muy vertical. Podríamos llegar a pensar algo parecido a lo que hemos dicho en el IBEX, es decir, de momento estamos en zona de soporte y vamos a repuntar. Normal que corrigiéramos después de una subida tan fuerte. El problema que ahora vamos a ver que Estados Unidos el cierre fue muy negativo, cerró prácticamente en mínimos y en Estados Unidos se han empezado a romper alguna que otra cosa. Y es que encima, cuando cerró Estados Unidos a las 10 de la noche, en el aftermarket de 10 a 11 seguimos viendo caídas. Es decir, esto apunta a que cuando abre Europa el lunes va a abrir con un gap a la baja. Y eso va a provocar que rompamos sus principales soportes en el más corto plazo que tenemos en el IBEX y en el DAX. Por lo tanto, ojito con todo esto. Si pierde la media de 70, pues yo creo que habría que buscar, en principio, la media de 200, porque siempre es un soporte muy importante, pero ojito con los mínimos de nuevo que veíamos en agosto. Y más de lo mismo que en el IBEX 35. Si acabamos perforando estos mínimos, nos va quizás a marcar que hemos visto un doble techo que podría cuadrar principalmente con un doble techo del final de toda la subida en los mercados. En el gráfico semanal, pues fijaros, se ve muy bien. ¿Qué se ve muy bien por aquí? Fijaros. Vamos a quitar todo esto para que no nos estorbe. Lo que se ve muy bien es todo este movimiento de aquí. Fijaros, que podría cuadrar perfectamente con un movimiento final de distribución. Fijaros cómo vimos algo parecido en 2021 y luego vinieron esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, mucho cuidado con lo que tenemos ahora mismo. Es lo que decíamos antes en el IBEX también. Puede pasar lo que vimos en el año 2022, una caída de un 20 o un 30% y luego mantener la subida porque no llega la sangre al río. Podría llegar a suceder, pero es que los datos económicos no nos están diciendo eso. Es decir, es bastante peligroso. Además, fijaros, caso del DAX, también clara divergencia en el semanal, donde estamos viendo que, fijaros, el último pico máximo que hemos visto, la última semana de agosto, el RSI se ha quedado en 61. Y fijaros la vela envolvente de esta semana, pareciendo que el volumen se incrementa un poquito. Además, fijaros, el MAC está en venta ya desde varios. Es que la divergencia es espectacular. Es espectacular. Es que esto en un gráfico semanal
cuadraría perfectamente con un techo en los mercados. Estos son los típicos gráficos que si llegas a recesión económica, acabamos viendo una caída, como hemos visto en anteriores recesiones, de un 40 o 50%, te dicen, mira, este es el ejemplo de lo que tiene que hacer un índice antes de comenzar la recesión. Movimiento de distribución, un techo, donde se están viendo claras divergencias y a partir de ahí comienza la caída. Cuando lo vemos en los libros parece muy fácil, pero cuando lo tenemos delante y tenemos ruido alrededor, pues hay muchas veces que no lo queremos ver. En el gráfico mensual, vamos a ver si tenemos divergencia. Fijaros aquí el RSI en 68-62 y en el último pico 67. Es decir, seguimos teniendo esa divergencia. Aun con la vuelta tan buena que vimos en agosto, sí. Pero fijaros lo que llevamos ya en septiembre. Ya hemos perdido o ya estamos haciendo esa vela envolvente bajista. La media de 6 sesiones, pues fijaros, se encuentra donde estamos ahora mismo, que la estamos teniendo muy en consideración como un soporte de los gráficos mensuales, tanto los índices como en las acciones. Pero, ojito, ojito, porque esto podría ser un techo perfectamente formado con esa clara divergencia, tanto en semanales como en mensuales. Vamos a seguir con el Dow Jones. Aquí vamos a ver, no tanto en el Dow Jones ya, como sí en el Nasdaq y en el SP500, pero fijaros, situación muy parecida a la del DAX. Falsa ruptura de máximos y caída. Max señal de venta, divergencia entre los dos máximos. Es que lo vamos a ver, es que es impresionante, ¿sabes? Es que tenemos señales de agotamiento de toda la subida por todos los lados. ¿Que podría cuadrar con movimiento lateral? Sí, pues puede cuadrar, pero para eso estamos poniendo esos soportes en los mínimos que teníamos en agosto. Y muchos diréis, bueno, es que queda mucho para esos soportes, que todavía puedo comer una caída del 4%. Sí, evidentemente, pero es que estamos hablando del final de una tendencia que no ha durado un mes o dos, sino que ha durado muchos años. Entonces, es normal que el margen de movimiento sea tan amplio. En el caso del Dow Jones, pues parece que como mínimo nos vamos a cubrir el gap que dejamos por aquí y a tocar la media de 70 sesiones, que también ha actuado muy bien como soporte en la subida. Fijaros, cuando ha corregido. Si se mantiene sobre esa media de 70, incluso no perfora la zona de los 39.000 puntos, 39.200 puntos, podríamos seguir manteniéndonos en ese movimiento de distribución que estamos viendo en la parte alta. En el gráfico semanal, pues fijaros, vamos a ver si tenemos divergencia, 67.90 y aquí 68.51. En este caso, fijaros, habríamos roto la divergencia. Eso es buena señal, evidentemente, es buena señal. ¿Cuál es el problema? Fijaros la vela que ha dejado esta semana. Lo positivo, que hay poquito volumen. Ahora fijaros cómo podría cuadrar con una vuelta hasta esa zona de soporte que tenemos aquí, de los 40.000 puntos aproximadamente, y a partir de ahí, ¿podemos mantenernos al alza? Podríamos mantenernos al alza. Quizás la principal diferencia que estamos viendo entre las caídas actuales y las que veíamos en julio es el volumen. Ha entrado volumen quizás en algunos índices, pero no tanto como veíamos anteriormente. Eso puede llegar a ser positivo, pero también me está llamando bastante la atención que no tanto en Europa como si en Estados Unidos estamos viendo caídas importantes. Hace un mes salían los telediarios y ahora ya no salen los telediarios. Y como vais a ver en el SP500 y en el Nasdaq, la velocidad de la caída es bastante parecida. Por lo tanto, ojito también. Vamos a ver el mensual y fijaros cómo rompimos la divergencia el mes pasado. Teníamos 66 y aquí estamos en 65. Es decir, el Dow Jones quizás podría ser el índice en el que podríamos pensar que simplemente estamos viendo una corrección para mantenernos al alza, pero es que vais a ver cómo el resto de índices no cuadra. Tenemos divergencias, eso sí, en el MAC, desde la subida que vimos en 2021, y también en el RSI, pero tomando como referencia desde 2021, no actualmente. La que nos da más miedo era esta, que teníamos por aquí. ¿Por qué no nos da tanto miedo esta de aquí? Porque es muy larga. ¿Vale? Entonces es normal que se acaben formando ese tipo de divergencias cuando vemos una corrección y luego se recupera. Tenemos que pasar por ahí para seguir manteniéndonos a alza. Y para que nos dé esta señal clara de divergencia deberíamos perder los 28.800 puntos. Es decir, aquí ya sí que estaríamos realmente lejos. Y si perforase esa zona, pues sí que es verdad que nos estaría diciendo claramente que nos vamos a una recesión y que nos vamos a la peor parte de los mercados, pues que ya nos habríamos comido una caída muy importante. Por lo tanto, pues bueno, de momento podríamos pensar, ojalá todos los índices tuvieran la pinta que tiene el Dow Jones, pero es que es lo que comentábamos, el Dow Jones lo había hecho muy bien y en la corrección no había caído tanto como los otros índices. ¿Por qué? Porque quizás ahora mismo hemos visto en los últimos meses una subida provocada
principalmente por la tecnología, por la inteligencia artificial, lo que está de moda, podríamos decir, y lo que quizás si esto pincha van a decir que va a ser la burbuja de la IA, de la inteligencia artificial, igual que se recuerda la del 2000 como la burbuja.com, y quizás el peso de estas acciones del Dow Jones es menor. Hay acciones quizás más defensivas, empresas defensivas, y que son por las que se ha intentado apostar quizás en los últimos meses cuando hemos empezado a ver algo de complicación en los mercados. De ahí que hayamos visto una menor caída y que cuando se ha recuperado lo ha hecho muy bien y lleguemos a alcanzar de nuevo esa zona de máximos históricos. Vamos a seguir con el Nasdaq. Aquí ya vamos a ver cómo se está complicando bastante. ¿Por qué? Pues porque todo lo contrario del Dow Jones. Aquí el peso de la tecnología y de la inteligencia artificial y todas estas historias es muy alto. Entonces, si es lo que más subía, si todo esto se da la vuelta, evidentemente va a ser lo que más va a caer. ¿Por qué? Porque es lo que está más sobrevalorado. Fijaros, hemos perforado la media de 70 y nos hemos alejado bastante de ella. Estamos en una zona anterior de resistencia, los 18.430 puntos, y que ahora podría actuar como soporte. Pero la clave está aquí, en la media de 200. Fijaros que la que actuó clarísimamente como soporte en agosto y ahí va a estar la clave. Fijaros en el Nasdaq, que ya no hemos conseguido hacer un nuevo máximo creciente, es decir, podríamos estar viendo el comienzo de una nueva tendencia bajista. Y teniendo en cuenta que llevamos así 2-3 meses, podríamos pensar que podría ser el comienzo de una tendencia bajista que se podría alargar, no una corrección de un simple mes o dos. La clave dónde va a estar, ahí, en la media de 200, esos 18.000 puntos. Si la perfora, esto se empezaría a poner bastante feo. Fijaros que no la ha perforado desde 2023. Ha actuado muy bien como soporte en las caídas que veíamos en 2023, en octubre, en agosto, y también en la caída que veíamos en agosto de este año. Así que ahí va a estar la clave para saber si vamos a ver una simple corrección también, como veíamos el pasado año, también por estos meses, o simplemente, o no simplemente, mejor dicho, va a ser una corrección para empezar a ver caídas más importantes. Vamos a ver el semanal. Fijaros, se ve muy bien lo que podría estar comenzando. Aquí ya no tendríamos fuerza para mantener la subida, ni siquiera llegar a máximos, como el Nasdaq lo hizo bastante peor. La vuelta no ha llegado a esa zona de máximos. El volumen, fijaros cómo esta semana ha sido bajito y la vela ha sido muy fea. Esto es lo que me está teniendo con la mosca detrás de la oreja y quizás me hace dudar de que ya nos vayamos de cabeza a marcar nuevos mínimos. Es decir, se podría seguir alargando el chicle viendo un movimiento lateral con bastante volatilidad y seguir viendo distribución en los mercados. Veremos a ver esta semana si no empieza a haber más ruido y es cuando empieza a entrar más volumen. En el gráfico mensual, fijaros, no llegamos a ver la divergencia porque el cierre de agosto se mantuvo por debajo, pero estamos viendo claros rechazos a esa zona de máximos. Y las velas que está dejando pues son claramente de indecisión, y de momento la que está dejando este mes, que llevamos solo una semana, pues parece bastante fea y estamos poniendo en riesgo la media móvil de 6 sesiones. Seguimos con el SP500, que la situación es bastante parecida a la del Nasdaq. La diferencia, pues que nos hemos quedado de nuevo muy cerquita de la zona de máximos. Y es muy curioso, y aquí vamos a aprender una lección de lo que hemos visto. Fijaros, vimos una caída muy fuerte, ¿vale? Recuperación en V. Y cuando vemos la recuperación, a lo mejor no pensamos que va a seguir subiendo, pero nos hemos metido, o subiendo por encima de los máximos que teníamos anteriormente, nos hemos metido y estamos buscando objetivos para salirnos después de haber entrado, pues imaginaros, a superar de nuevo la media de 70. ¿Qué objetivos podemos poner? Fijaros, el gap. Los gap, cuando esta caída no va a ser la definitiva ya, y ya no vamos a volver a máximos, esos gaps se suelen acabar cerrando. Y fijaros cómo cuando se cerraba este gap, primero que teníamos por aquí, decíamos, se ha cerrado ese gap. ¿Qué nos indica? Que ya es un gap de agotamiento de la caída. Es decir, nos vamos a acabar recuperando. Y fijaros, ¿hasta dónde? Hasta el primer gap para cancelar toda la caída. ¿Eso nos asegura que va a seguir subiendo? No, pero nos puede asegurar que estamos en un movimiento lateral y que nos podríamos acercar a máximos. Fijaros, llegó a esa zona, cerró el gap, ya hemos vuelto a corregir. Es decir, es que se ha quedado justo en el gap, es que no ha llegado a máximos tampoco, ni les ha superado. Ha sido muy curioso lo del gap, ¿vale? Entonces, eso que nos sirva para este índice y para otras muchas acciones, porque suele funcionar muy bien. Cuando empezamos a ver que hay gaps en la caída y uno de ellos se acaba cerrando, ya nos indica que estamos en el suelo y nos vamos a recuperar. Y quizás el primer gap se acaba cerrando, que era este de aquí. Y ahí ya tenemos que analizar qué pasa. ¿Y qué pasa ahora mismo? Pues que podríamos haber visto una corrección simplemente hasta la media 70, consolidarla como soporte y a partir de ahí
mantenernos al alza. Esto hubiera sido algo totalmente sano, pero fijaros el cierre que vimos el viernes. Muchísimo volumen, de nuevo, al igual que la sesión del martes, volumen más alto en el momento que entran las caídas. Ya hemos perforado la media de 70 y estamos justo en ese suelo que teníamos por aquí, en los 5.400 puntos. He leído por todos lados que los 5.500 eran clave, pero a mí me parece más clave los 5.400 puntos, porque los 5.500 simplemente perderlo nos abre la puerta a volver a esta zona de soporte, pero creo que si pierde la zona de los 5.400, habiendo perdido ya encima la media de 70, nos va a mandar hasta aquí. Hasta los 5.160 puntos, donde podríamos encontrarnos con la media de 200. Como mínimo, que es la que quizás se quedó muy cerquita a los mínimos que veíamos en agosto. Vale. Y la misma lectura que veíamos en los otros índices. ¿Que vemos que esa zona se mantiene? Podemos seguir viendo un movimiento lateral y seguiremos manteniendo la incógnita de si el lateral va a dar lugar a máximos nuevos o si por el contrario estamos viendo ese movimiento de distribución. En el gráfico semanal, pues fijaros, aquí tuvimos divergencia clarísima, muy fea, con el RSI en 68, es decir, fuera de la zona de sobrecompra, que nos indica que quizás la fuerza ya es menor de toda la subida y que ya no tenemos fuerza suficiente para mantenernos al alza. Y fijaros la vela que hemos visto esta semana. La historia es que el volumen ha sido muy bajito, pero si nos vamos al diario vemos que el volumen ha sido bajito en las velas que se ha mantenido lateral, no en las velas de caídas, y que además la sesión del lunes, no lo estamos diciendo, no me acordaba, pero había sido festiva, es decir, cuidado con el volumen de esta semana de Estados Unidos, detalle importante que no había tenido en cuenta, pero bueno, en el diario se ve bien cuando ha entrado el volumen. Fijaros, el MAC sigue estando en venta, intentó la ruptura de esa señal de compra y no ha llegado, es decir, muy mala señal. Y en el mensual, fijaros, la vela que está dejando es negativa, pero bueno, de momento se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones. Tenemos divergencias. Si cogemos los máximos de 2021, pero sí que es verdad que la última subida ha roto esa divergencia que podríamos tener más en el corto plazo. Eso podría ser una señal de esperanza, pero debemos saber qué acaba sucediendo. Vamos con el Nikkei, que más que analizar el Nikkei, porque seguramente muchos de vosotros, la mayoría, no lo operáis, pero le habíamos añadido porque podíamos pensar que por ahí podrían llegar problemas importantes, porque habíamos tenido el reflejo a finales de julio y decíamos, cuidado con el Nikkei, porque ha visto una recuperación muy importante, pero no ha superado la media de 70, que había actuado como soporte anteriormente. Y si después del rebote la media de 70 actúa como resistencia y vuelve a corregir, es una clara señal de comienzo de tendencia bajista. Y es que lo clavaba. ¿Vale? Si hasta la media de 70, ruptura en falso y caída. ¿Vale? Es decir, ojito, porque pueden seguir viniendo problemas por aquí. Vámonos ya con el resto de activos que quizás nos marcan esas señales anticipadas o quizás esos giros en la tendencia. El primero de ellos era el VIX. Fijaros cómo se disparó en el mes de julio, fue espectacular. Y anteriormente decíamos que esa zona de los 15, esa zona de la media de 200, había actuado como resistencia. Cuando lo superase es cuando se puede disparar el VIX. Se disparó y nadie se esperaba que se disparase así. Pero ahora cuando vimos la corrección, volvimos a ver a los índices muy cerquita de la zona de máximos, pero por el contrario no hemos vuelto a ver al VIX cercano a esa zona de 12, 13, donde decíamos que en esa zona el mercado podría seguir manteniéndose al alza. Todo lo contrario, lo que antes actuaba como resistencia, que era la media de 200 y la zona de los 15, actúa como soporte y decíamos, ojito con esto. Pues fijaros, se ha mantenido en esa zona y ha vuelto a repuntar. Es decir, hay un cambio de tendencia en el VIX. Ya no nos mantenemos en la parte baja, sino que esto está en una zona donde puede provocar quizás tirones en la volatilidad y caídas importantes en las bolsas. Lo que está sucediendo en el precio del petróleo me parece bastante representativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo bastantes tensiones geopolíticas aparentemente, y eso podría provocar que el precio del petróleo se mantuviese al alza, como ha sido lo normal en los últimos años, pero está sucediendo todo lo contrario. Seguimos viendo caídas importantes. Es decir, si ni con las tensiones geopolíticas estamos viendo que el petróleo se mantiene al alza, esto nos puede estar marcando una disminución en la demanda de petróleo, y eso podría cuadrar perfectamente con un enfriamiento a nivel global de la economía y quizás enfrentarnos a una parte bastante peligrosa
en los mercados. Fijaros lo que decíamos. Se ve muy bien la zona de 85 y la zona de soporte en 67, decíamos. Si supera la zona de 85, nos podríamos enfrentar a tensiones inflacionarias, que la inflación vuelva a repuntar. No nos olvidamos de esa zona, ya lo vimos. Y aquí comenzó una que parecía tendencia bajista y que luego se ha confirmado. Y decíamos, por la parte baja, en los 67, a partir de ahí es cuando van a venir los miedos de una recesión económica, porque ahí se estaría enfriando realmente la economía por esa bajada, bueno, no por esa bajada, sino esa bajada del petróleo estaría anticipando ese enfriamiento de la economía. Y es que nos vamos de cabeza ya a esa zona. Nos vamos de cabeza. Perder la zona de los 73, 74 nos ha marcado que el siguiente soporte está ahí. Es decir, ojitos si perforamos esta zona porque vendrán los miedos reales a que venga esa recesión económica. Vale, fijaros como por aquí perforamos esa zona y es cuando decíamos a finales de 2022 que quizás la situación se complicaba bastante económica, pero al final conseguimos salvar los muebles. Ahora nos podríamos enfrentar a una situación parecida. Veremos si esta vez salvamos los muebles o no les salvamos. El gas natural, pues bueno, continuamos más o menos en el movimiento lateral que teníamos en los últimos, bueno, no los meses, pero las últimas semanas. Y ahí seguimos, la tendencia es claramente bajista del precio del gas natural. Tampoco cuadraría con esas tensiones geopolíticas, pero bueno, como yo creo que últimamente se ha hecho mucho hincapié en cambiar quizás la producción industrial del gas natural, quizás por otras materias primas, pues puede que sea lo que esté provocando esta clara tendencia bajista, que además también puede tener peso en el enfriamiento económico, sí, pero me quedaría alguna que otra duda más, no tanto como con el petróleo. El precio del oro, pues de nuevo, en la sesión del viernes vimos a corregir y la lección que podemos sacar de todo esto es la misma que sacábamos hace un mes. A ver, no ha sido una caída del 3%, pero es lo de siempre. Ojo con el oro, pensar que es valor refugio. El oro hay que analizarlo muy bien, hay que entender muy bien por qué el oro ha subido. Y si ha subido el oro en los últimos años, lo comentamos siempre, pero bueno, lo vuelvo a recordar, si ha subido tanto es porque las políticas monetarias lo único que hacen es que el dólar y el euro pierda valor. Entonces, el oro sube su precio respecto, sube su valor respecto a ese euro o a ese dólar. Pero si hay tensiones de liquidez y se empiezan a cerrar posiciones de manera generalizada, pues se van a cerrar posiciones en oro y el oro va a corregir. Que luego se mantienen esas políticas que hacen que se devalúe el dólar y el oro lo hará bien, pero cuando se frenen ya esas tensiones de liquidez. Fijaros cómo se mantienen de todas maneras muy cerquita de esa zona de máximos y veremos a ver, porque mientras no haya tensiones de liquidez, yo creo que lo puede hacer bien, por el contexto, evidentemente. Pero si vienen tensiones de liquidez, mucho cuidado con el oro. Por técnico, la media de 70, su principal soporte. Mientras no la perfore, podemos pensar que mantiene la tendencia alcista. El índice dólar ya nos está funcionando un poquito peor de lo que veníamos viendo en los últimos meses por esa clara tendencia de que ahora van a empezar a bajar los tipos de interés. Fijaros cómo en esa zona de los 100, 105 ha actuado como soporte. Antes decíamos que cuando el índice dólar caía, las bolsas subían. Y cuando el índice dólar subía, las bolsas caían, pero eso ya no nos funcionaba porque la tendencia ha variado. Porque ahora lo que se espera es que empiecen a bajar los tipos de interés y a lo mejor la correlación va a la par. Si empiezan a si empiezan a bajar los tipos de interés, el dólar pierde valor y el índice dólar también lo acabará haciendo peor. Y si esas bajadas de los tipos de interés vienen provocadas porque hay un deterioro económico, las bolsas también podrían continuar corrigiendo. Por lo tanto, es lo que tenemos que ver ahora. Ahora mismo estamos en un soporte muy importante. Y fijaros lo que tenemos con el dólar yen. ¿Por qué traíamos el dólar yen? Pues porque ahí es donde va a venir el problema que veíamos a finales de julio por ese carry trade. Y fijaros lo que decíamos también. Cuidado porque las bolsas se están recuperando muy bien, pero es que lo que ha provocado ese principal problema sigue ahí, que era esta caída tan fuerte. Y de hecho, fijaros dónde hemos cerrado el viernes. ¿Y dónde nos hemos ido? Justamente en esa sesión del viernes, a los mínimos que tenemos por aquí, a cuando viene ese problema tan complicado que provocó ese merging call en Estados Unidos. Es decir, este problema sigue ahí, que ahora dicen que bueno, que han cerrado todas las posiciones y que ya no nos debemos preocupar. Pues bueno, veremos a ver, ¿vale? Porque sobre el papel todo se mantiene muy bien. Aquí también parecía que se iba a acabar el mundo en Japón y luego empezó a subir la bolsa. Es decir, ahora
que parece que no está pasando nada por aquí, seguimos viendo caídas. Cuando salieron los telediarios en todos los sitios y todo el mundo empezó a hablar del carry trade, era aquí, en esta vela del 5 de agosto. Pero es que en esta vela del 5 de agosto vimos esta parte de la caída, pero es que llevábamos un mes viendo caídas. ¿Vale? No esté pasando ahora lo mismo, sigamos viendo caídas y cuando lleguemos a la zona de los 137, salgan los telediarios, o a los 135, salgan los telediarios y diga, la hemos vuelto a liar en Japón. No, hombre, la llevamos liando desde hace un mes, ¿vale? Entonces, ojito porque yo creo que aquí sigue habiendo un problema importante y no creo que se han deshecho todas esas posiciones que probablemente se han ido haciendo durante los últimos años, donde los tipos de interés en Japón eran irrisorios, mientras empezamos a ver cómo los tipos de interés en Estados Unidos empezaban a subir, nos endeudábamos en yenes, comprábamos dólares y era la operación perfecta. Cuidado con eso. Así que bueno, hasta que llegamos con el análisis de los índices. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues como venimos haciendo en las últimas semanas, vamos a ir de nuevo con pies de plomo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decíamos la última vez, porque nos hemos llevado quizás bastantes sorpresas en los mercados y de momento sí que es verdad que pinta que estamos viendo un techo muy importante que podría cuadrar con un techo a largo plazo en los mercados, pero hasta que no perforemos lo que son principalmente los mínimos que veíamos hace un mes, no podemos decir que se confirma ese doble techo y veríamos una corrección más importante, porque mientras tanto podríamos estar viendo única y exclusivamente un movimiento lateral para luego quizás ver el desenlace. Y no habría que extrañarnos que ese movimiento lateral se siga alargando quizás hasta que veamos esos datos económicos que ya marquen claramente que no va a haber un soft landing, o que sí que lo va a haber quizás cuando veamos, imaginaros, los datos del desempleo. Empezamos a ver que se empiezan a recuperar y empiezan a ser positivos, o quizás no son tan malos como los inversores piensan. Pues a lo mejor vemos esa ruptura del movimiento lateral a máximos, pero sí quizás esos datos del desempleo empiezan a ser bastante negativos, nos olvidamos de ese soft landing, vemos una recesión económica y las caídas pueden ser muy fuertes. ¿Por qué pienso que las caídas pueden ser muy fuertes? Pues hay dos factores principales. El primero de ellos, por la experiencia que hemos tenido hace un mes. Nos pensábamos que aquí toda la inversión era súper sana, pero lo que hemos visto es que hay muchos inversores apalancados, quizás de formas muy diferentes. Quizás lo que veíamos en las crisis económicas, cuando hablábamos de que los inversores estaban apalancados, es que habían pedido dinero prestado para comprar acciones. Eso quizás esta vez no está más normalizado, pero sí está muy normalizado estar en productos que están muy apalancados. Es decir, puedes comprar un ETF que está multiplicado por 3 en Nasdaq, podemos comprar CFDs que también el apalancamiento es brutal y eso, sin lugar a dudas, puede provocar caídas muy importantes. Y eso es lo que vimos por el Margin Call, que vimos hace un mes. Eso es lo que principalmente sacamos en conclusión, que el mercado tenía un problema que no sabíamos. Y el segundo inconveniente que principalmente me hace pensar que si nos acercamos a esa recesión económica vamos a ver caídas importantes, es que yo creo que llevamos unos cuantos años en lo que los inversores están descontando que va a ir muy bien. Y eso ha permitido que veamos unas cotizaciones, en mi opinión, excesivamente alcistas, quizás en Estados Unidos, más bien. Y si quizás esa perspectiva de que los mercados nunca van a corregir, de que si viene un problemilla lo va a solucionar rápido la Fed metiendo dinero y eso luego no acaba sucediendo, pues cuidado, porque ese escenario se cae en picado y se quedaría quizás sin un relato todos esos inversores para seguir manteniendo sus inversiones activas o seguir siendo alcistas. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que como mínimo deberíamos ir con bastante calma, tanto si somos alcistas como si somos bajistas. La experiencia es que cuando se han complicado las cosas ha venido el señor Powell o la señora Lagarde diciendo aquí estoy yo y yo voy a salvar a cualquier inversor porque voy a rescatar la economía y no va a pasar absolutamente nada. Pues bueno, eso es lo que ha pasado anteriormente. Veremos a ver si se sigue manteniendo este paradigma. Este paradigma que sería maravilloso para el oro en el medio y largo plazo. Vamos con las acciones que me habéis pedido esta semana, que son 5, así que bueno, nos dará tiempo para analizarlas un poquito más detalladamente. Vamos a comenzar por la primera de ellas, que es Acciona. Fijaros cómo lo está haciendo muy bien y podría haber comenzado en el mes de febrero una tendencia alcista. Fijaros cómo ha superado la media de 200 sesiones, que ha actuado como resistencia en diciembre del pasado año y también en mayo
de este año, eso es muy buena señal. Y ahora, el siguiente objetivo que tenemos por arriba y que yo creo que confirmaría que va a seguir con el recorrido alcista, va a estar en la zona de los 132, donde tenemos la principal resistencia, que no estaban los máximos que veíamos en diciembre de 2023. Esto nos está pasando ahora mismo en muchas acciones, lo que os voy a comentar, y es que no lo están haciendo mal, parece que están viendo un giro, parece que puede mantener la subida, pero a la vez estamos viendo que los mercados se están complicando en la situación, es decir, se puede mantener la subida mientras veamos que los mercados están un poquito turbulentos, podríamos decir. Pues bueno, yo creo que para ello hay que poner zonas de soporte clave en la subida, porque a lo mejor sí que es verdad que si vemos quedas importantes no se salven y veamos correcciones como por ejemplo la que vimos el viernes, pero si al final de las caídas mantienen los soportes de la tendencia, cuando el mercado se recupere o quizás vea un rebote, porque lo hará antes o después, estas acciones pueden seguir manteniendo la tendencia. En el caso de Acciona, pues bueno, el principal soporte ahora lo tenemos en los 123, pero podríamos incluso irnos a buscar la media de 200 sesiones, porque había sido una resistencia muy importante. Es decir, mientras no perfore la media de 200, podríamos seguir pensando que mantiene la tendencia alcista en el gráfico. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Fluidra. Fijaros también, situación parecida. Parece que mantiene una larga tendencia alcista desde los mínimos que veíamos en octubre, que ahora también lo está haciendo bien desde julio. Es decir, no ha habido tantas turbulencias. Fijaros cómo aquí se vio muy bien. Cuando el mercado lleva corrigiendo y unas semanas, Fluidra se mantenía al alza. Cuando vimos lo peor de los mercados, vimos una corrección, pero se mantuvo sobre esa media de 70 sesiones, que es la que parece que está actuando como soporte. Ahora mismo, de nuevo, estamos en ella, pero yo creo que más importante aún es la media de 200, que no la ha perforado desde el pasado año. Es decir, mientras se mantenga sobre la media de 200, podemos seguir pensando que se mantiene la subida. Así que es verdad que no hemos conseguido marcar nuevos máximos por encima de mayo, la subida que veíamos a finales de julio, pero puede ser un movimiento lateral para mantener la subida. Este tipo de movimientos, que quizás no ha provocado caídas muy importantes en algunas acciones, se suele estar viendo en acciones que habían caído mucho anteriormente y que quizás estaban empezando a recuperar. Y fijaros cómo puede ser ese caso de Fluidra. Como os digo, la zona más importante es la media de 200 ahora mismo, que es su principal soporte. Fijaros como por aquí, a finales de junio y principios de julio la puso en riesgo, pero luego se recuperó muy bien con este doble suelo. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Aunque vemos que la caída es importante, si luego vemos que se recupera, pero en la caída no consigue perforar nuevos mínimos, pues simplemente puede ser un suelo para continuar con la subida. Vamos con Colonial. También, fijaros, lo viene haciendo muy bien. En este caso, pues bueno, sí que vimos una corrección importante en julio. Pero luego fijaros cómo la sangre tampoco llegó al río y se ha recuperado muy bien y hemos vuelto hasta los máximos muy cercano de ellos que veíamos en junio. Ahora, pues fijaros cómo habíamos trazado una clara directriz bajista. Y ahora, fijaros, el cierre del viernes se mantuvo por debajo de ella in extremis. La conseguimos superar. ¿Puede ser una falsa ruptura para continuar corrigiendo? Pues nos va a quedar la duda. Ahora mismo, evidentemente, no nos queda otra. Si hubiéramos visto un cierre cercano a máximos, podríamos decir, la ruptura es buenísima, pero la vela que dejó cerrando justamente en esa directriz, pues nos va a dejar alguna que otra duda. Así que, a ver esta semana cómo comenzamos. Podría llegar a suceder perfectamente, ver una corrección, buscar quizás la banda media de Bollinger o la media de 70, más bien yo creo que la banda media, igual que sucedió por aquí, y ver un ataque de nuevo a la directriz. Si vemos que no se recuperan los mercados a principios de semana, si se recuperan, yo creo que puede mantener la subida. Aquí va a estar la clave. Es probable que la directriz veamos una corrección, lo hemos visto aquí, fijaros, lo vimos aquí y ahora vamos a ver, o es probable que veamos lo mismo. Y ahí va a estar la clave, porque si vemos que en esa corrección luego conseguimos superar los máximos anteriores y rompemos la directriz, confirmaríamos la ruptura. Si por el contrario vemos este movimiento, nos marcaría clara debilidad y podríamos continuar con el movimiento lateral que venimos viendo en los últimos meses, quizás desde principios de este año. Vamos a seguir con Repsol. Me estáis preguntando en algún comentario que si veía posibilidad de haber visto algún rebote. Pues bueno, cuando estábamos por aquí en agosto decíamos, puede que sea un mal momento para vender, porque ha habido bastante pesimismo
puede llegar un rebote. El rebote, fijaros, llegó por aquí y fue muy corto, la zona de 12.90. Lo que decíamos en Repsol, ahora lo vamos a ver, es que en el gráfico diario podría pintar mal, pero el problema de Repsol estaba en el semanal y el mensual, porque nos estaba confirmando lo que hemos visto en anteriores ciclos bajistas de la cotización, y es que se está confirmando más con las caídas que estamos viendo últimamente. Estamos viendo además con el precio del petróleo está bajando muchísimo y va totalmente acorde, es decir, mientras el precio del petróleo no se recupere, tiene pinta que Repsol va a continuar corrigiendo. Y si no lo habéis visto, echar un ojo al análisis de los índices, donde también analizamos el petróleo, y veréis que todo apunta a que puede seguir corrigiendo. Fijaros en el semanal, se ve muy bien la ruptura de esa clara tendencia alcista. La señal la teníamos por aquí al perder la media 70, que era su principal soporte, y si eso le juntábamos con la divergencia que teníamos en el mensual, que era una divergencia que habíamos visto siempre antes de comenzar los ciclos bajistas, como es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ese tipo de divergencias, pues todo nos hacía pensar que pintaba demasiado mal medio y largo plazo. Y al final, pues estamos viendo que se está confirmando que además las caídas de Repsol, cuando ya se confirma que estamos en esa fase bajista, suelen ser muy vertiginosas, así que hay que tener bastante cuidado. La media 70 puede actuar como soporte en un primer momento, es decir, si seguimos viendo que el petróleo sigue corrigiendo, podemos seguir viendo caídas hasta la zona de los 11.20 aproximadamente. Ahí, ¿por qué no? Ver un rebote importante que quizás se pueda acercar al rebote que vimos cuando vimos ese pánico a principios de agosto, pero ojo, porque a partir de ahí esto podría hacer así y ya venir la peor parte de la caída. Así que bueno, creo que Repsol, ojito ahora mismo, porque no me pintaría bien ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Es decir, podemos ir viendo caídas, quizás, luego ver un rebote, como mucho, como decimos, llegar hasta la zona de los 12.90, 12.70 aproximadamente, el suelo que teníamos por aquí, y poquito más podríamos ver. Y vamos con la última de las acciones, que es Riot Platform. Fijaros cómo teníamos un soporte que marcaba el movimiento de toda esta zona, en los 7.70 aproximadamente, y fijaros, lo está perforando. Eso es mala señal, muy mala señal. El siguiente de los soportes estaría en los 5.32, pero ¿eso qué nos estaría diciendo? Pues si cogemos el gráfico semanal, lo que nos está diciendo es que parecía que podríamos haber hecho un suelo por aquí y ahora nos estaríamos recuperando y tendríamos que seguir manteniéndonos al alza, pero la ruptura de este soporte lo que nos está marcando es que al final podríamos acabar volviendo a los mínimos que teníamos por aquí. ¿Vale? Y que esto también nos sirva de lectura para otras acciones que parecía que han hecho un suelo muy importante y que se estaban recuperando y que a lo mejor ya habríamos visto lo peor, porque aunque veamos rebotes en ese segundo suelo, ojito con esos rebotes, no nos van a confirmar que vayamos a recuperar todo lo que hemos perdido anteriormente, ¿vale? Porque al final podríamos volver a la zona de mínimos. Hay alguna que otra acción que cuando vimos las caídas tan fuertes, tanto en 2022, que había acciones que cayeron una auténtica barbaridad, como en 2020, vimos caídas muy fuertes, formaron un suelo y se han recuperado. Algunas días incluso han subido un 100, un 200%. Fijaros en el caso de esta acción, desde 2022 se llegó a recuperar un 500% aproximadamente, una subida brutal. Y se pensaba que después de esa subida haríamos un suelo y luego volveríamos a seguir subiendo. Cuidado, porque a lo mejor cuando los mercados han recuperado lo han hecho muy bien, pero ya no vamos a tener la euforia que teníamos anteriormente. Entonces puede que a lo mejor, si el mercado empieza a hacerlo mal, intentemos volver a ese suelo primero que teníamos de todas las caídas. Y recibimos porque no perfore esa zona, porque si no las caídas podrían continuar. No estoy diciendo que sea el caso de esta acción, pero hay muchas acciones en Estados Unidos, todo esto de las meme stocks, toda esta historia, que son acciones que encima la mayoría de ellas no han tenido nunca beneficios de los últimos años y han seguido manteniéndose al alza, y luego al final cuando la situación se complica económicamente ya no es que caigan de forma vertiginosa, es que hay acciones que no levantan cabeza y hay acciones que al final pues esas empresas no acaban viviendo, es decir, no sobreviven a una situación tan negativa de los mercados. Mientras la economía va bien, pues incluso ellas estando en pérdidas se han mantenido, pero cuando ya todo está mal, pues cuidado, porque puede que al final estas acciones nos lleven a algún que otro disgusto. Y bien, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Lo primero, pues bueno, recordar esa novedad que traíamos al principio del vídeo. Principalmente, pues bueno, es una manera de quizás todos aquellos que os gusta el canal,
y que pensáis que os resulta bastante interesante y que os aporta valor, pues quizás es una forma muy buena de quizás seguir apoyándolo para que siga manteniéndose. Así que bueno, os animo a todos vosotros, a los que además también queréis ver esos vídeos que van a ser exclusivos para los miembros del canal, para que forméis parte de este club exclusivo, vamos a decirlo, para darle un poquito más de emoción. Pero bueno, como ya os he comentado antes, creo que es la forma más objetiva de seguir estando aquí, de seguir comentando lo que pienso y hablaros de mi experiencia más personal, de todo tipo de temas dentro de la inversión, sin quizás estar influenciado por otros factores. Y bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos visto en este vídeo del resumen semanal? Pues bueno, apunta fea la cosa y la verdad que no podemos ser optimistas. Muchas veces veo algún comentario y dice, ya claro, es que si siempre estás negativo, pues bueno, alguna vez vas a acertar. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando vimos las caídas en agosto, veníamos de estar en máximos, veníamos de decir que seguíamos con esa clara tendencia alcista, que mientras no perforásemos soportes, podemos mantener con la subida, pues si perforamos, veríamos esa primera caída importante que tendría que cuadrar con datos negativos del empleo, con ver que la inflación se iba recuperando, con ver que se acercaba esa bajada de los tipos de interés. Lo hemos visto y cuando estábamos abajo, hacíamos ese vídeo en el que decíamos que podríamos estar cerca del suelo, que podría venir ese rebote de nuevo a la zona de máximos y a partir de ahí es cuando pondríamos a prueba ese posible doble techo o continuidad alcista. Es decir, ojito porque no siempre estamos pesimistas. En materia macroeconómica, la verdad que es que pinta mal, pero es que ya pintando mal 2024, 2023 y 2022. Y cada vez va pintando peor. El problema es que los mercados se han mantenido. El problema es que hay muchos inversores que piensan que pase lo que pase, la bolsa va a seguir subiendo. Y esto es una auténtica realidad. Y aunque venga una recesión económica, piensan que la bolsa va a seguir subiendo y que no va a llegar la sangre al río. Y es que es totalmente normal que haya muchos inversores que sigan pensando esto, porque el tiempo les ha dado la razón durante muchísimos años. Pero esto no es nuevo. Esto no es para nada nuevo. Seguramente los que llevéis más tiempo en el mundo de la inversión y hayáis vivido la anterior crisis económica en el año 2007-2009, cuando vimos esas caídas tan fuertes también en los mercados, quizás recordaréis cómo en el año 2005-2006 ya se empezaba a decir, había algunos analistas que decían que la situación económica estaba empezando a deteriorarse de forma importante. ¿Qué pasa? Que cuando tú en enero de 2005 estás diciendo la situación económica está deteriorando, lo que se espera es que en febrero de 2005 la bolsa empieza a caer en picado. Y no, la economía va por un lado y la bolsa va por el otro. Y hasta que no se confirma que viene lo peor de los mercados, quizás la bolsa sigue manteniéndose alza y más aún si estamos viendo cómo de forma excepcional en los últimos años se está manteniendo todo de forma totalmente artificial. ¿Y por qué digo que se está manteniendo de forma totalmente artificial? Porque las recompras en Estados Unidos están siendo espectaculares. Y es que es totalmente normal, porque si estamos viendo que para tener liquidez tenemos que pagar un 2, un 3% o un 4%, me da igual, en Estados Unidos, pero luego estamos viendo cómo esas acciones en las que tú estás reinvirtiendo ese dinero que has pedido prestado están subiendo un 10, un 15, un 20% todos los años, pues me endeudo el triple, el cuádruple o el quíntuple, porque sigo ganando bastante dinero. El problema ¿dónde está? Donde siempre, cuando se acabe la liquidez, porque cuando se acabe la liquidez va a dar igual cómo estén los tipos de interés. Si los tipos de interés están al 1%, pero no hay liquidez, te encantaría pedir prestado, pero no lo vas a conseguir porque no va a haber liquidez, no te van a dar dinero prestado. Cuando llegue ese momento, llegará lo peor. Porque podemos decir que lo principal ahora mismo para mantener la subida que estamos viendo en las bolsas es esa liquidez tan fácil que se está teniendo y que reinvirtiéndola estamos viendo cómo se siguen manteniendo las subidas. De hecho, es súper curioso y fijaros y verlo como siempre que llega ese momento en el que presentan resultados las empresas en Estados Unidos y que no puede haber recompras de acciones, es que la bolsa siempre corrige. A veces corrige más y a veces corrige menos. La última vez lo vimos a finales de julio y principios de agosto, cuando estaban presentando resultados del segundo trimestre en Estados Unidos. Justamente cuando empezó ese periodo del blackout donde no pueden recomprar acciones, la bolsa es que empieza a corregir. Es que se nota muchísimo, se nota muchísimo. Y cuando se agote esa bala de las recompras porque quizás no haya tanta liquidez o quizás no quede tan claro de que se va a seguir manteniendo esas subidas de doble dígito y a lo mejor ya no sea tan rentable, a lo mejor es cuando la situación se pone realmente fea. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra
ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Este lunes nos veremos de nuevo y de hecho, para todos aquellos que sois miembros del canal, es muy probable que el lunes tengáis ese primer vídeo exclusivo para todos vosotros. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.